Por favor, dadle a me gusta a este vídeo, y escuchad mi historia hasta el final, y decidme desde qué ciudad me estáis escuchando. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi relato. Solía pensar que una casa llena de familia era el mayor regalo que una mujer podía desear en su vejez. Estaba equivocada. Mi nombre es Margarita Vargas. La mayoría de la gente me llama Marga. Tengo 68 años, soy una maestra de instituto jubilada y, durante 31 años, viví en la misma casa encalada en la calle del Arroyo de los Olmos, en Arroyo Frío, un pueblo de Salamanca. Mi marido, Gerardo, construyó el porche trasero con sus propias manos. Murió de un infarto en el camino de entrada en la primavera de 2016. Y después de eso, solo quedábamos yo, la casa y el sonido del viento entre los robles que él plantó el año en que nos casamos. Durante 3 años después de la muerte de Gerardo, me las arreglé bien sola. Tenía mi pensión, mi jardín, a mi vecina Pilar y el suficiente sentido común para saber que la soledad y la impotencia no son lo mismo. Pero cuando mi hijo Daniel me llamó en el otoño de 2019 y me dijo que él y su esposa, Cristina, estaban pasando por un bache económico, su pequeña empresa de construcción había bajado el ritmo, se habían retrasado en el alquiler, no lo dudé. Venid a vivir conmigo, le dije. Esta casa es demasiado grande para una sola persona. Ese fue mi primer error, no el amar a mi hijo. Eso nunca fue un error. El error fue no hacer más preguntas sobre Cristina. Llegó con la barbilla ya ligeramente levantada. Como si el aire dentro de mi casa requiriera una evaluación antes de que ella decidiera respirarlo. Tenía 34 años, de rasgos afilados y con un talento para los cumplidos que, de alguna manera, te dejaban sintiéndote disminuida. «Qué lugar tan acogedor», dijo la primera tarde, mirando los techos de 4 metros de altura del salón. Sonreí y la llevé a la habitación de invitados, que yo había vuelto a pintar y amueblado con un colchón nuevo la semana antes de su llegada. En esos primeros meses, la situación fue manejable. Daniel me ayudaba con el jardín. Cristina contribuía a la compra a veces. Cenábamos juntos los domingos. Me decía a mí misma que estaba funcionando. Pero yo había sido maestra durante 34 años. Y los maestros aprenden a leer el ambiente. Para el segundo año, noté las pequeñas cosas. Cristina reorganizó mi cocina sin preguntar. Movió la fotografía de Gerardo de la repisa de la chimenea a un estante en el pasillo. Cuando la volví a poner en su sitio, la movió de nuevo. Se refería a la casa como nuestro sitio. Cuando hablaba por teléfono con sus amigas, se quejaba de mis costumbres con la televisión, de los olores de mi cocina, de la hora a la que me despertaba. Siempre había sido un alma buena. Demasiado bueno, solía decir Gerardo, aunque lo decía con amor. Para el tercer año, Cristina había dejado de llamar a la puerta antes de entrar en mi dormitorio. Para el cuarto, había empezado a hablarme en ese tono particular reservado para los niños y los seniles. Lento, sobrearticulado, con una sonrisa brillante y artificial. Yo no decía nada. Observaba. Eso también es algo que la enseñanza me había dado. Paciencia. Luego, en la primavera de 2024, hice algo que nunca había hecho en mi vida. Compré un boleto de lotería. No por desesperación. No soy ese tipo de mujer. Lo compré porque Pilar me retó a hacerlo en la gasolinera de la N620, porque costaba 2 euros y porque a veces, a los 68 años, haces pequeñas tonterías solo para sentir la posibilidad de algo inesperado. Compré 2 boletos. Me quedé uno. Por impulso, por pura generosidad pasajera, le di el segundo a Daniel mientras cruzaba la cocina esa noche. Me dio las gracias sin levantar la vista de su teléfono. Me olvidé del asunto. 3 semanas después, el mundo cambió. Daniel había comprobado su boleto, el que yo le di, y descubrió que tenía los números premiados. El premio era de 75 millones de euros. La casa se convirtió en algo que no reconocía. Había llamadas telefónicas, abogados, un asesor financiero que llegó con un traje que costaba más que mi coche. Cristina flotaba por las habitaciones con una luminosidad que no tenía nada que ver con la alegría y todo que ver con el poder. Compró muebles nuevos y los hizo entregar antes de preguntarme. Hablaba de inversiones y propiedades y de nuestro futuro, con una frecuencia que excluía por completo la primera persona del plural. Yo observaba todo desde la mesa de mi cocina, bebiendo mi café de la mañana, y sentía algo frío y silencioso instalarse en mi pecho. Y entonces llegó la mañana en que sucedió. Era un martes. Lo recuerdo. Estaba en la encimera de la cocina cortando una manzana cuando Cristina entró.
Vistiendo un albornoz de seda que nunca le había visto, se sirvió café de mi cafetera y dijo, sin volverse a mirarme: Marga, hemos estado hablando. Probablemente estarías más cómoda en un lugar con gente de tu edad. Hay una residencia de mayores muy agradable al otro lado del pueblo. Cubriríamos el coste. Por supuesto. Dejé el cuchillo. La miré. Ella se giró finalmente, y su expresión no era cruel, lo que era casi peor. Era la expresión de alguien que hace lo razonable. Esta es mi casa, Die. Algo cruzó su rostro. Entonces, la máscara se deslizó. No por mucho tiempo, dijo. Y su voz era baja y absolutamente segura. Ya no necesitamos tu caridad, Marga. No te necesitamos a ti. Empaca lo que necesites. Daniel está de acuerdo. Salió de mi cocina. Mi cocina. La habitación donde le había enseñado a mi hijo a hacer tortitas los sábados por la mañana, donde Gerardo y yo nos habíamos sentado en la última noche de cada año, bebiendo un vino dulce y hablando del año que venía. Me quedé allí de pie un largo momento. Luego sonreí. Porque Cristina había cometido un error catastrófico, y aún no lo sabía. Nunca, ni una sola vez, me había preguntado por el otro boleto. Caminé por el pasillo hasta mi dormitorio, cerré la puerta y me senté en el borde del lado de la cama de Gerardo. Ahí era donde siempre iba cuando necesitaba pensar con claridad. A su lado. La almohada había perdido su olor hacía años. Pero la costumbre permanecía. Y a veces la costumbre es todo lo que te mantiene entera. Me senté allí durante mucho tiempo. Permítanme ser honesta sobre lo que sentí en esos primeros minutos. Porque creo que la honestidad es lo único que vale la pena ofrecer en este punto de la historia. Sentí miedo. No el miedo agudo y dramático de una crisis, sino el miedo sordo y persistente de los ancianos y los impotentes. El miedo a que el mundo se haya reorganizado silenciosamente a tu alrededor mientras no mirabas y que nadie tenga la intención de decírtelo. Tenía 68 años. Tenía una pensión de 1.900 euros al mes. Mi coche era un Seat Ibiza de 2014 con una fuga lenta en el neumático trasero izquierdo. Y las dos personas a las que había cobijado, alimentado y tolerado durante 5 años acababan de informarme, con la tranquila eficiencia de una transacción comercial, que mi presencia ya no era requerida. ¿Me sorprendió? Una parte de mí no. Las señales habían estado ahí durante 2 años, acumulándose como agua bajo un entarimado. Pero saber que viene una inundación no hace que el agua sea menos fría. Me obligué a pensar de forma práctica. Era el instinto de maestra. Cuando la emoción amenaza con abrumar, busca la estructura. Yo soy la dueña de la casa. Ese era el primer hecho. La escritura estaba a mi nombre. Margarita Vargas Fuentes. Registrada en el registro de la propiedad de Salamanca. Había comprado esta casa con Gerardo en 1991. Y cuando él murió, pasó a ser mía por completo. Nadie me había pedido que firmara nada. Nadie me había ofrecido dinero por ella. Nadie tenía el derecho legal de echarme. La declaración de Cristina. No por mucho tiempo. No era ley. Era una amenaza. Pero las amenazas de personas con 75 millones de euros no son lo mismo que las amenazas de personas sin ellos. Pensé en eso. Pensé en lo que el dinero podía hacer. Abogados, retrasos, acoso, presión. Había leído lo suficiente en las noticias como para saber que la riqueza cambiaba la geometría de cualquier disputa. Podían hacerme la vida imposible incluso sin base legal. Podían impugnar mi capacidad mental. Podían alegar que ya no era capaz de mantener la propiedad. Podían simplemente hacer que vivir aquí fuera tan desagradable, que eligiera irme por mi cuenta. ¿Ya había pensado Cristina en eso? Probablemente. No era una mujer estúpida. Era una mujer calculadora, lo que es más peligroso. Me senté con el miedo hasta que se convirtió en algo que podía mantener a distancia. Luego me levanté. Fui al pequeño escritorio en la esquina de mi habitación. El escritorio de Gerardo. Un secreter que había heredado de su padre. Y abrí el cajón inferior izquierdo. El boleto de lotería estaba allí. Dentro de un sobre blanco liso. Exactamente donde lo había colocado hacía 3 semanas. Y luego lo había olvidado. Lo saqué. Lo miré. Los números estaban impresos en tinta negra sobre papel fino. 7 dígitos que correspondían, ahora lo sabía con certeza, a un premio de 75 millones de euros. Porque el boleto que le había dado a Daniel era el boleto número 2, el duplicado. Y este era el boleto número 1. Mismo sorteo. Misma compra. Mismo resguardo de la compra. Todavía doblado en la parte de atrás de mi cartera. Esto es lo que nadie en esa casa sabía. En España,
Un premio de lotería pertenece al reclamante nombrado en el boleto presentado. No puedes reclamar un premio de un boleto que no compraste a menos que la propiedad se establezca legalmente. Yo había comprado ambos boletos. Tenía el resguardo. No había firmado el boleto que le di a Daniel. Y él, en su emoción, aún no lo había presentado para su procesamiento oficial. Tenía un abogado investigándolo. Eso lo había oído a través de la pared. Lo que significaba que todavía había tiempo. Sabía que necesitaba ayuda. No de la familia. La familia acababa de demostrar su valor. Necesitaba a alguien con conocimientos legales y sin interés en ser cortés sobre lo que estaba enfrentando. Cogí el teléfono y llamé a Pilar. Pilar Calvo había sido mi vecina durante 22 años y mi amiga más cercana durante la mayor parte de ellos. Tenía 71 años. Conducía una furgoneta. Cultivaba tomates que hacían que los míos parecieran una disculpa. Y no tenía paciencia para tonterías de ningún tipo, contestó al segundo chimbrazo. Marga, nunca llamas antes del mediodía a menos que algo vaya mal. Algo va mal, Die. Le conté todo. El boleto. La escena en la cocina. Las palabras de Cristina. Los 75 millones. Mi boleto en el cajón inferior. Hablé con firmeza, sin dramatismo, de la manera en que había aprendido a informar de cosas difíciles a los padres en las reuniones escolares. Cuando terminé, Pilar se quedó en silencio por un momento. Luego dijo, ¿tienes abogado? No desde que firmamos la hipoteca de la casa en el 91. Mi sobrino David se dedica al derecho de familia y de propiedad en Salamanca. Es bueno y no pierde el tiempo. ¿Puedo llamarlo hoy? Sí, dije. No le digas nada a Daniel ni a Cristina, dijo Pilar. Ni una palabra. Si te preguntan a dónde vas o con quién hablas, estás visitando a una amiga o haciendo recados. ¿Puedes hacer eso? Di clases en el instituto durante 34 años, dije. Puedo guardarle un secreto a una treintañera. Pilar se rió. Y por primera vez desde esa mañana, algo en mi pecho se aflojó ligeramente. El plan era simple en esta etapa. Apenas un plan. Solo una dirección. Encontrar un abogado. Establecer lo que realmente poseía y qué derechos tenía. Luego, determinar la pregunta que había estado dando vueltas en mi mente desde que miré ese boleto. ¿Era demasiado tarde para actuar? ¿O todavía había tiempo para cambiar lo que estaba a punto de suceder? Guardé el boleto de nuevo en el sobre. Puse el sobre en el bolsillo de mi abrigo. Fui al baño. Me lavé la cara con agua fría. Me miré en el espejo un largo momento. Nunca había sido una mujer que necesitara ser rescatada. No tenía la intención de empezar ahora. 2 días después, conduje hasta Salamanca. Le dije a Cristina que iba a visitar a una antigua colega de mis años de enseñanza. Lo que se acercaba lo suficiente a la verdad como para no sentir una culpa particular. Ella no me presionó. Estaba en una videollamada con un agente inmobiliario cuando me fui, recorriendo visitas virtuales de propiedades que sospechaba que ya imaginaba como suyas. Daniel estaba en el garaje. Levantó 2 dedos a modo de saludo mientras salía marcha atrás por el camino de entrada. Le devolví el saludo. El viaje a Salamanca fue de 1 hora y 20 minutos por la autovía. Escuché un programa de Radio Nacional sobre aves migratorias y, durante tramos de la carretera, me sentí casi en paz. El sobrino de Pilar, David Calvo, tenía su oficina en el 4º piso de un edificio modesto cerca del centro histórico. Tenía 39 años. Era metódico, con la calma particular de un hombre que había escuchado muchas versiones de crisis familiares y ya no se sorprendía por ninguna de ellas. Me ofreció un café. Y acepté. Y luego puse el boleto de lotería en su escritorio junto con el resguardo de la gasolinera. Y le expliqué la situación sin editorializar. Examinó ambos artículos cuidadosamente. Hizo varias preguntas. ¿Cuándo había comprado los boletos? ¿Había firmado alguno de los boletos? ¿Había firmado Daniel el boleto en su poder? ¿Se había presentado alguna reclamación formal ante Loterías y Apuestas del Estado? Respondí a cada pregunta en orden. No, no había firmado ningún boleto. Aún no se había presentado ninguna reclamación. El abogado de Daniel todavía estaba preparando la documentación, pendiente del asesoramiento financiero sobre la estructura fiscal. David se quedó en silencio por un momento, estudiando el resguardo. Este resguardo muestra 2 boletos comprados en secuencia, dijo. Con tu tarjeta. Levantó la vista hacia mí. Podrías establecer la procedencia de la compra. En España, los boletos de lotería sin firmar son legalmente instrumentos al portador, lo que significa que la propiedad se basa en la posesión y la prueba de compra. Pero le diste voluntariamente un boleto a tu hijo. Eso complica las cosas. ¿Elimina mi reclamación? Pregunté.
No necesariamente. Le diste un boleto como regalo. Pero el regalo del boleto físico y el regalo de las ganancias asociadas a él son dos cuestiones legales diferentes, especialmente si el boleto fue comprado con tus fondos y no existe documentación de la transferencia del interés beneficiario. Hizo una pausa. El problema más inmediato es este. Si él presenta ese boleto para una reclamación de premio antes de que tomes medidas legales, el organismo lo procesará y el dinero se moverá. Una vez que eso suceda, la recuperación se vuelve exponencialmente más difícil. ¿Cuánto tiempo antes de que puedan presentarlo? Las reclamaciones de premios de esta magnitud requieren la presentación del boleto original y la verificación de identidad. Su abogado necesita completar primero la estructuración fiscal, lo que suele llevar de 2 a 3 semanas en casos como este. Supongo que tienes 10 días, posiblemente 2 semanas, antes de que lo presenten. 10 días. ¿Qué hago? David dejó su bolígrafo. Primero, redacto un aviso legal, una carta afirmando tu interés de propiedad en el boleto y notificando a Loterías y Apuestas del Estado de una reclamación en disputa. Esto no congela el premio, pero crea un registro oficial antes de que se presente cualquier reclamación. Segundo, documentamos todo. El resguardo de la compra. El extracto de tu cuenta bancaria que muestra la transacción con tarjeta. Una declaración jurada tuya sobre las circunstancias. Me miró con atención. Esto no será invisible. Cuando reciban el aviso, Daniel y Cristina lo sabrán. Lo sé, dije. ¿Estás preparada para eso? Miré el boleto sobre su escritorio. 2 euros de papel fino que, de alguna manera, se habían convertido en el eje alrededor del cual giraba todo en mi vida. Pensé en el porche de Gerardo. Pensé en Cristina, moviendo su fotografía. Pensé en el tono particular de su voz. No te necesitamos, sí dije. Estoy preparada. David comenzó a teclear. Buscó el protocolo de notificación de disputas de loterías y apuestas del Estado. Y me lo explicó. Me mostró el formulario utilizado para afirmar una reclamación de propiedad competidora antes de la presentación oficial del premio. Explicó que un aviso presentado con antelación creaba un rastro legal en papel que requeriría que el organismo reconociera la disputa antes de liberar los fondos. No era una garantía. Era una bandera plantada en el suelo. Luego me mostró algo más. Algo que hizo que la habitación se sintiera muy silenciosa. Había buscado en la base de datos de registros públicos del organismo mientras hablábamos. El abogado de Daniel había presentado un registro preliminar de intención de reclamar, un paso procesal estándar, 48 horas antes. Ya habían empezado. Se están moviendo más rápido de lo esperado, dijo David. Cristina, dije simplemente. Él asintió. Entendió sin requerir elaboración. Entonces lo presentamos hoy, dijo. Preparó el aviso esa tarde. Firmé la declaración jurada. Él la compulsó. Para las 4, la carta fue enviada por correo certificado y por vía electrónica al Departamento Legal de Loterías y Apuestas del Estado, afirmando que Margarita Vargas Fuentes, como compradora y titular original de ambos boletos de lotería, emitidos en la transacción número 4479182C en la gasolinera Repsol de la N600, 20 en Arroyo Frío, Salamanca, mantenía un interés legal de propiedad que no había sido transferido formalmente y solicitando que no se realizara ningún desembolso del premio hasta la resolución de la disputa. David me acompañó a mi coche. Se enfadarán, dijo. Sí, dije. ¿Estás segura en casa? Lo pensé honestamente. No serán físicamente peligrosos, dije. Cristina es despiadada, no violenta. Y Daniel nunca me ha levantado la voz en su vida. Llámame si algo cambia, dijo. Me dio su número de móvil. No discutas el caso con ellos. Si te confrontan, di solo que estás recibiendo asesoramiento legal. No les debes detalles. Conduje a casa con la luz del atardecer, pasando por campos que se volvían dorados y llanos, y sentí algo que no había esperado. No triunfo. No miedo. Sino una claridad profunda y constante. Había plantado la bandera. Ahora vería quién venía a arrancarla. Giré en la calle del Arroyo de los Olmos. Entré en el camino de entrada. Apagué el motor. Las luces estaban encendidas en todas las habitaciones de la casa. Aún no me había quitado el abrigo. Todavía estaba en la entrada, con las llaves en la mano. Cuando Cristina apareció al final del pasillo, sostenía su teléfono y su expresión era del tipo que ha superado la ira para llegar a algo más frío y deliberado. Tenemos que hablar, dijo. Daniel apareció detrás de ella un momento después. Tenía la misma expresión que de niño cuando había roto algo. No tanto culpable como asustado de lo que vendría después. Colgué mi abrigo. Puse mis llaves en el gancho que Gerardo había instalado junto a la puerta en 1994.
Luego me giré. Entré en el salón y me senté en mi sillón. El sillón de Gerardo, verde oscuro, que Cristina había intentado reemplazar 2 veces con algo más moderno. Y los miré a ambos y dije: de acuerdo. Cristina se sentó en el borde del sofá. Daniel se quedó cerca de la ventana. No podía sostenerme la mirada. Hemos recibido una llamada de nuestro abogado esta tarde, dijo Cristina. Su voz era controlada, como siempre lo era, cuando se esforzaba más por mantener la compostura. Aparentemente, Loterías y Apuestas del Estado recibió un aviso legal reclamando un interés de propiedad competidor en el boleto de Daniel. Hizo una pausa. ¿A tu nombre? Sí, dije. El monosílabo pareció aterrizar más fuerte de lo que ella esperaba. Marga, la voz de Daniel era tensa. ¿Qué estás haciendo? Eso fue un regalo. Me diste ese boleto. Te di un trozo de papel, dije. No firmé un acuerdo. No presenté una transferencia de propiedad. Tengo el resguardo de la compra con el número de mi tarjeta, y ambos boletos se compraron en la misma transacción. Así no funcionan los regalos, dijo Cristina. Así es exactamente como funcionan los instrumentos al portador según la ley española, dije. David me había dado esas palabras específicamente. Las había practicado en el coche. La mandíbula de Cristina se tensó. Esto es una artimaña legal. Estás intentando robar un dinero que nos pertenece. La miré. Hace 2 días me dijiste que empacara mis cosas y me fuera de mi propia casa, dije. Dijiste que no necesitabas mi caridad. Así que decidí seguir tu consejo y dejar de ser caritativa. Silencio. Entonces Cristina se inclinó hacia adelante. Su voz bajó a un registro que no le había oído antes. No era exactamente una amenaza, pero tenía su forma. Marga, no tienes idea de lo que estás empezando. Ahora tenemos recursos. Podemos enredar esto en litigios durante años. Podemos presentar una contrademanda. Podemos impugnar tu competencia cognitiva. A tu edad, a un juez podría interesarle mucho si eres capaz de tomar decisiones legales sensatas. Dejó que eso calara. O podemos hacer que esto desaparezca silenciosamente ahora mismo. Retiras el aviso. Te damos una asignación generosa, y te quedas en la casa todo el tiempo que quieras. Cómoda, cuidada. La habitación estaba en silencio. Afuera, un coche pasó por la calle del Arroyo de los Olmos. Pensé en la palabra cómoda. Pensé en lo que significaría aceptar dinero de Cristina, convertirme en una dependiente en mi propia casa, tolerada, mantenida, guardada. La asignación sería una correa. La amabilidad sería una actuación. Y la primera vez que no estuviera de acuerdo con ella en algo, sentiría la longitud de la cadena. No die. Mamá. Daniel se alejó de la ventana. Su voz se quebró ligeramente. Por favor. Esta es nuestra familia. Esto no vale la pena. Estuviste en esta cocina hace 2 días, dije en voz baja. Mientras tu esposa me decía que me fuera a una residencia. No dijiste nada. Estuviste de acuerdo. Lo miré fijamente. Ya no sé qué es esta familia, Daniel. Pero sé que es esta casa. Es mía. Cristina se levantó. Por un momento, pensé que podría decir algo honesto, que podría abandonar la arquitectura de la compostura y hablar con franqueza, pero en su lugar, enderezó los hombros y dijo: «Te arrepentirás de esto». Y salió de la habitación. Daniel. Se quedó. Me pareció viejo en ese momento, de una manera que no había visto antes, cansado y atrapado entre 2 lealtades y no lo suficientemente valiente como para honrar ninguna de las 2 limpiamente. Lo siento, dijo. No estaba segura de por qué se disculpaba. Buenas noches. Daniel, dije. Subió las escaleras. Me quedé sentada en el sillón de Gerardo durante mucho tiempo después de eso, sin moverme. La amenaza sobre la competencia cognitiva había sido diseñada para asustarme. Y lo había conseguido un poco. Ese era el tipo de amenaza más insidioso. El que usa tus propias vulnerabilidades en tu contra. Tenía 68 años. Vivía sola en mis rutinas. Era excéntrica, como las personas que han dejado de editarse para la compañía. Un abogado astuto con el enfoque adecuado podría sembrar la duda, pero la duda no es evidencia. Y yo tenía un resguardo. Un extracto bancario. Una declaración jurada compulsada y a David Calvo. Durante los siguientes 3 días, me permití descansar. Dormí. Leí. Me senté en el porche de Gerardo en el frío de octubre, con una manta y un termo de café, y observé cómo los robles perdían sus hojas. No interactué con Daniel o Cristina más allá de las cortesías superficiales del espacio compartido. Le enviaba un mensaje a David cada mañana con cualquier novedad. No hubo ninguna.
Al tercer día, sentí que el miedo retrocedía lo suficiente como para poder ver más allá de él. No estaba cómoda. No estaba segura en el sentido fácil de la palabra, pero estaba lúcida. Y la lucidez, había aprendido hace mucho tiempo, era suficiente para trabajar. En la cuarta mañana después de la confrontación, Cristina bajó y me preparó el desayuno. Así fue como supe que la estrategia había cambiado. Puso un plato de huevos revueltos y tostadas en la mesa frente a mí sin decir palabra. Nos sirvió café a ambas y se sentó frente a mí con una sonrisa pequeña y cuidadosa. El albornoz de seda había desaparecido. Llevaba algo ordinario, un cardigan gris que le había visto antes. Y su cabello estaba recogido sencillamente. Me di cuenta, preparado para parecer menos amenazante. Quiero disculparme, dijo. Por la otra noche. Fui cruel. Y no debería haberlo sido. Miré los huevos. Estaban bien hechos, sazonados adecuadamente, no demasiado cocidos. Cristina era, entre otras cosas, una cocinera competente cuando se lo proponía. Gracias por el desayuno, dije. Marga juntó las manos sobre la mesa. Sé que hemos sido difíciles de convivir. Sé que no siempre he sido amable. Pero somos familia. Y he estado pensando, ¿y si empezamos de nuevo? Empezar de verdad. Hizo una pausa con la precisión de alguien que ha ensayado la pausa. El dinero lo cambia todo. Podríamos comprarte una casa preciosa donde quisieras. En la playa si te gusta. En la Costa del Sol. En algún lugar cálido. Totalmente pagada. A tu nombre. Sin condiciones. Bebí mi café. ¿Y el asunto legal? Pregunté. Si podemos arreglar esto entre nosotros, mantener a los abogados fuera de esto, creo que todos salimos ganando. Quería decir que yo saldría ganando una casa en la Costa del Sol y ella saldría ganando 75 millones de euros. La miré a través de la mesa de mi cocina. En mi cocina. En mi casa. En la silla donde Gerardo solía leer el periódico de la mañana. Y sentí que algo muy tranquilo se apoderaba de mí. La forma en que la temperatura baja justo antes de que una tormenta se aclare. Lo pensaré, dije. Eso fue todo lo que dije. Terminé mi desayuno. Le di las gracias de nuevo. Y fui a vestirme. Porque aquí está la cosa sobre esa oferta. Una casa en la Costa del Sol, totalmente pagada y a mi nombre, en realidad tenía un valor monetario. No era nada. Y durante aproximadamente 45 segundos, mientras estaba frente a mi armario eligiendo un jersey, la consideré como una opción real. La honestidad de esos 45 segundos me pareció importante de reconocer. No soy una persona que finja estar por encima de la tentación. Pero luego pensé en lo que estaría aceptando. No solo una casa. Estaría aceptando la premisa de que mi hogar, mi historia y el Porsche de Gerardo valían menos que la inconveniencia que le estaba causando a Cristina. Estaría aceptando que 75 millones de euros compraban el derecho a reescribir lo que pertenecía a quién. Estaría aceptando la derrota. No porque hubiera perdido, sino porque el precio ofrecido por mi rendición era lo suficientemente alto. Me puse mi cardigan azul y llamé a Pilar. Te hizo huevos, dijo Pilar cuando terminé de contarle. Muy buenos huevos, dije. Una casa en la costa. Esa fue la oferta. Muy buenos huevos. Muy buenos huevos. Pilar se quedó en silencio un momento. ¿Qué dijo David? Todavía no lo he llamado. Quería llamarte a ti primero. Llámalo a él en segundo lugar, dijo. Luego. Ven a cenar esta noche. Voy a hacer estofado de ternera, y quiero que conozcas a alguien. Esa noche. Conduje hasta la casa de Pilar. Alguien resultó ser Carmen Fener, de la Asociación de Vecinos, que había sido amiga de Pilar desde los años 90. Tenía 65 años. Recientemente jubilada de sus deberes oficiales en la asociación, pero todavía muy presente en la comunidad. Y me dijo Pilar mientras comíamos el estofado, aconsejado a más familias en disputas de herencia de lo que la mayoría de la gente creería. La gente se pierde por el dinero, dijo Carmen, cortando su pan con tranquila eficiencia. Incluso gente que parecía perfectamente decente antes de que llegara. Cristina nunca fue perfectamente decente, dije. No, dijo Pilar. Siempre fue así. El dinero simplemente eliminó la razón para ocultarlo. Les conté todo a ambas. El boleto, el aviso legal, las amenazas, los huevos. Carmen escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, dijo, estás haciendo lo correcto. Y no estás sola en esto. La mitad de este pueblo te vio acoger a esos dos hace 5 años, y ni una sola vez te quejaste.
Eso me sorprendió. La gente se da cuenta. Marga, dijo Pilar. Vemos lo que vemos. Conduje a casa esa noche sintiendo algo que no había sentido en semanas. Acompañada. No rescatada. No aconsejada. Simplemente vista. Había personas que sabían lo que había sucedido en esa casa y que estarían dispuestas a decirlo en cualquier forma que se requiriera. Cristina estaba en el salón cuando volví, viendo la televisión con Daniel. Levantó la vista cuando entré. ¿Has pensado en nuestra conversación?, preguntó. Sí. Lo he hecho, dije amablemente. Buenas noches. Fui a mi habitación y llamé a David. Mantén el rumbo, dijo cuando le conté la oferta. Un acuerdo informal ahora sin documentación los beneficia por completo. Si lo ofrecen, significa que están preocupados por cómo se vería un procedimiento formal. Hizo una pausa. ¿Ha escalado de alguna otra manera? Todavía no, dije. Lo hará, dijo. Cuando el enfoque suave no funcione, irán a por todas. Prepárate. Dije buenas noches, y puse el teléfono a cargar. Fuera de mi ventana, los robles que Gerardo plantó estaban ahora desnudos contra el cielo de octubre. Me senté con esa vista durante un buen rato. De la manera en que te sientas con algo que siempre ha estado ahí, y cuyo valor total no siempre has entendido. Luego puse mi alarma y me fui a dormir. Vinieron un sábado. No por separado. No casualmente. Juntos. Y con la formalidad particular de las personas que han preparado lo que van a decir, Daniel llamó a la puerta de mi dormitorio a las 10 de la mañana. Algo que casi nunca hacía. Y me preguntó si me uniría a ellos en el salón. Sabía lo que era. Lo había visto en las reuniones de padres y profesores. El frente unido. El tono ensayado. La agenda disfrazada de conversación. Me puse los zapatos y fui. Cristina ya estaba sentada, con las manos cruzadas, vistiendo de nuevo el cardigan gris, el disfraz de esposa cuidadosa. Daniel se sentó a su lado y me dejó el sillón, lo cual agradecí por el simbolismo, si no por otra cosa. Queremos tener una conversación honesta, comenzó Daniel. Claramente había escrito esto, o Cristina lo había escrito y él lo había memorizado. Sin abogados, sin cartas, solo familia. De acuerdo, dije. Mamá. Su voz era más suave de lo que la había oído en años. Por un momento, sonó como él mismo, como el niño que solía traerme dientes de león del jardín porque pensaba que eran hermosos. Sé que las cosas han sido difíciles entre todos nosotros, y sé que debería haber hablado más. Debería haber sido más. Se detuvo. Su mandíbula se movió. Siento no haberte protegido mejor. Estuvo bien hecho. Sentí el tirón, el viejo apego. El amor de madre que no pide ser ganado, y no desaparece limpiamente incluso cuando debería. Lo sentí. Y dejé que se sintiera. Y no dejé que me moviera. Gracias, dije. Cristina se inclinó hacia adelante. Marga, no somos tus enemigos. Hemos estado viviendo juntos durante 5 años. Hemos tenido momentos difíciles, todos nosotros. Pero al final del día, somos todo lo que tenemos. Eres una viuda. Somos tu familia. Dejó que eso respirara. Si esto llega a un procedimiento formal de disputa, será público. Será feo. Los investigadores de loterías y apuestas del Estado harán preguntas. Los vecinos hablarán. ¿Es así como realmente quieres que sea el próximo capítulo de tu vida? Luchando contra tu propio hijo en los tribunales. Y ahí estaba. No la casa en la costa esta vez, sino la amenaza social. Tenía razón en que sería público. Tenía razón en que sería difícil y doloroso y que la gente hablaría. Estaba apostando a que la perspectiva del juicio de la comunidad me asustaría más que perder. Era, pensé, su mejor argumento. Le concedí eso. Dijiste que no tenía más familia que vosotros, dije lentamente, mirando a Cristina. Dijiste que el pueblo hablaría. Pero también me dijiste muy recientemente que debía dejar esta casa e ir a un lugar con gente de mi edad. Me dijiste que no me necesitabas. Hice una pausa. ¿Cuál de las dos es? ¿Soy una familia indispensable? ¿O soy el caso de caridad de una anciana que se os ha quedado pequeña? La compostura de Cristina se resquebrajó. No dramáticamente, solo una fracción. La forma en que una superficie cuidadosamente dispuesta se mueve cuando algo debajo de ella se agita. Eso no es justo, dijo Daniel. ¿No lo es? Lo miré. Daniel, ¿estuviste o no en la cocina y estuviste de acuerdo con tu esposa cuando me dijo que me fuera? No respondió. No estoy enfadada contigo, dije. Y lo decía en serio. Realmente no lo estaba. Pero quiero que entiendas por qué estoy haciendo esto. No es por el dinero. Es por el hecho de que, aparentemente,
Necesitaba tener dinero para que mi derecho a vivir en mi propia casa fuera tomado en serio. Mi voz se mantuvo firme. Esa es la conversación honesta, si es que la estamos teniendo. La habitación estaba muy silenciosa. Entonces Cristina se levantó. El disfraz de esposa cuidadosa había desaparecido. Su voz, cuando habló, era cortante y afilada. Estás cometiendo un error muy grave. David Calvo es un abogado de pueblo llevando un caso que involucrará a equipos de personas con considerablemente más recursos. Documentarán cada excentricidad, cada lapso, cada... Se detuvo. Estamos tratando de darte una salida digna. Después del sábado, esa oferta desaparece. Gracias por hacérmelo saber, dije. Ella salió. Sus pasos en las escaleras eran rápidos y duros. Daniel se levantó. Me miró con algo que podría haber sido admiración y podría haber sido pena, y podría haber sido ambas cosas. No se detendrá, dijo en voz baja. Quiero que sepas que cuando Cristina decide algo, no se detiene. Yo tampoco, dije. Se fue. Me quedé sola en el salón por un tiempo. Después de eso, mis manos, noté, no estaban del todo firmes. Permítanme ser honesta sobre eso también. Estaba asustada. La mención de documentar excentricidades y lapsus había ido exactamente a donde se pretendía que fuera. Tenía 68 años. Olvidaba dónde ponía las cosas. A veces le hablaba a la fotografía de Gerardo, en voz baja, solo para oírme decir su nombre. Cualquiera de esas cosas, enmarcadas correctamente, podría hacerse pasar por algo que no eran. Respiré. Me quedé con el miedo. Y esto es lo que encontré debajo de él. Lo mismo que había encontrado a los 63 años cuando me diagnosticaron la arritmia que resultó ser manejable. Y a los 44 cuando Daniel tuvo el accidente que resultó no ser grave. Y a los 57 cuando Gerardo se desplomó en el camino de entrada. Encontré el lugar en mí misma que siempre había continuado. Que siempre había puesto un pie delante del otro. Sin importar si el terreno por delante era seguro. Ese lugar todavía estaba allí. Saqué mi teléfono y le envié un mensaje a David. Han ofrecido un plazo. Sábado. Respondió en 10 minutos. Bien. Significa que temen los plazos del organismo. Mantén el rumbo. Te llamaré mañana. Dejé el teléfono. Miré la fotografía de Gerardo en la repisa de la chimenea. La había vuelto a poner en su sitio por tercera vez. Y Cristina no la había movido de nuevo. Él parecía, como siempre en esa fotografía, tranquilo y un poco divertido. Como si supiera algo que tú aún no habías descubierto. Lo sé, le dije a la fotografía. Estoy en ello. La reunión de mediación de disputas de loterías y apuestas del Estado se programó para un jueves, 3 semanas después de que David presentara nuestro aviso. No era un tribunal, era una sala de conferencias en el 7º piso de un edificio de oficinas del Estado en Salamanca. Paredes beige, iluminación fluorescente, una larga mesa con botellas de agua de plástico, y un mediador llamado Gregorio Sánchez, que usaba gafas bifocales, y hablaba con la deliberación mesurada de un hombre que había visto a muchas familias reducidas a sus peores elementos en desupia. Mesas exactamente como esta. Daniel y Cristina llegaron con 2 abogados. Yo llegué con David. Cristina vestía formalmente con una chaqueta de color carbón, y se sentó con la postura de alguien que ya había decidido cómo terminaría esto. Daniel se sentó a su lado. Me miró una vez cuando entré. Y luego miró la mesa, y siguió mirando la mesa durante la mayor parte de lo que siguió. Gregorio Sánchez abrió el procedimiento explicando su propósito. Esto no era una audiencia judicial, sino un proceso formal de resolución de disputas, antes de que el organismo determinara cómo proceder con la reclamación del premio impugnada. Ambas partes presentarían sus posiciones. Se revisarían las pruebas documentales. El organismo tenía la autoridad para retrasar el desembolso pendiente de acciones legales adicionales o para establecer conclusiones provisionales que informarían los procedimientos judiciales posteriores. El abogado principal de Cristina, un hombre llamado Balbuena de un bufete de Madrid, fue el primero. Era pulcro y metódico. Argumentó que el boleto había sido entregado libremente y sin reservas como un regalo. Citó un caso de la Audiencia Provincial que establecía que los regalos informales de bienes muebles son legalmente reconocidos incluso sin documentación. Argumentó que mi aviso legal era un intento de rescindir retroactivamente un regalo completado, motivado por una disputa familiar. No por una genuina reclamación de propiedad. Usó la frase interferencia oportunista 2 veces. Era bueno en su trabajo. Luego habló David. No era tan pulcro como Balbuena. No intentó serlo. Puso 3 documentos sobre la mesa.
El resguardo de la gasolinera que mostraba una única transacción con tarjeta para 2 boletos. Mi extracto bancario confirmando el cargo a mi cuenta, y un resumen impreso de la regulación de loterías y apuestas del Estado, que establece que el derecho al premio para los boletos al portador requiere una prueba documentada de compra en ausencia de una transferencia firmada previamente. La señora Vargas compró ambos boletos, dijo David con su tarjeta en una sola transacción. No hay ningún documento firmado que transfiera la propiedad del boleto ganador a Daniel Vargas. No hay testigos de la transferencia. No hay ningún registro contemporáneo de ningún tipo que establezca que el interés beneficiario en las ganancias pasó del comprador al receptor. Hizo una pausa. El señor Vargas recibió un trozo de papel. No se ha establecido legalmente que ese trozo de papel sea un regalo de sus derechos financieros asociados. Balbuena objetó que la distinción era académica, que los regalos de propiedad no requieren documentación. David estuvo de acuerdo. En circunstancias ordinarias. Esta no es una circunstancia ordinaria. El activo en cuestión vale 75 millones de euros. Las propias regulaciones del organismo requieren una evidencia clara de la procedencia de la compra en reclamaciones disputadas. La señora Vargas ha proporcionado esa evidencia. La parte contraria ha proporcionado testimonio. Gregorio Sánchez se quitó las gafas bifocales y las dejó sobre la mesa. Señora Vargas dijo, mirándome directamente por primera vez. En sus propias palabras. ¿Cuál fue su intención cuando le dio el boleto a su hijo? Todas las cabezas en la sala se giraron hacia mí. Había pensado en esta pregunta durante semanas. La había meditado cada mañana con mi café y cada noche antes de dormir. ¿Cuál había sido mi intención? Le había dado a Daniel un boleto de lotería por impulso. Descuidadamente. De la misma manera que le das a alguien un chicle. No había tenido la intención de darle 75 millones de euros porque los 75 millones de euros aún no existían. Le había dado un trozo de papel de 2 euros. Le di un boleto, dije. De la misma manera que podría darle a alguien una tarjeta de cumpleaños. No lo pensé. Ciertamente no pensé en los derechos de desembolso del premio porque, en el momento en que se lo di, el boleto valía 2 euros. Miré a Gregorio Sánchez fijamente. Si ese día le hubiera entregado 2 euros en efectivo en lugar de un boleto, y luego ese efectivo de alguna manera se hubiera convertido en 75 millones de euros, no creo que nadie en esta mesa argumentara que la transformación en el valor también formaba parte del regalo. Balbuena comenzó a objetar. Cristina le puso la mano en el brazo. Lo que significaba, para. Se inclinó hacia adelante. Fue entonces cuando cometió su error. Esto es absurdo, dijo. Su voz había perdido su distancia profesional. Ahora hablaba como ella misma, sin la arquitectura. Le dio el boleto. Él ganó. Fin de la historia. Está intentando robar a su propio hijo porque le pedimos que fuera realista sobre su situación de vida. Esto es rencor. Su voz se estaba elevando. Esto es el rencor de una vieja disfrazado de lenguaje legal y todo el mundo en esta sala lo sabe. La habitación se quedó en silencio. De la manera en que las habitaciones se quedan en silencio cuando alguien ha dicho precisamente lo incorrecto. Gregorio Sánchez se puso de nuevo las gafas bifocales. David no dijo nada. No lo necesitaba. Miré a Cristina al otro lado de la mesa. Su rostro estaba sonrojado. Su compostura, mantenida durante semanas a través de desayunos y actuaciones en el salón y disculpas ensayadas, había desaparecido. Lo que quedaba era lo que siempre había estado debajo. La convicción absoluta de que se le debía lo que quería. Y una incapacidad genuina para entender por qué el mundo no estaba cooperando. Una vieja, dije en voz baja. Más para mí misma que para la sala. Daniel finalmente levantó la vista de la mesa. Su rostro estaba pálido. Balbuena pasó otros 40 minutos presentando argumentos, pero la forma de la cosa había cambiado. El mediador hizo varias preguntas de procedimiento. David las respondió. Firmé 2 documentos adicionales confirmando los detalles de mi cuenta y mi tarjeta. Gregorio Sánchez cerró la sesión, declarando que el organismo emitiría una conclusión formal en un plazo de 5 días hábiles. Y que el desembolso del premio permanecería suspendido hasta esa conclusión. Salimos al pasillo, luego al ascensor y luego al aparcamiento, donde el cielo de noviembre era plano y gris, y los árboles a lo largo del bulevar habían perdido todas sus hojas. Cristina pasó a mi lado sin hablar. Daniel se detuvo. Mamá dijo. Esperé. Parecía estar buscando algo. Una frase. Una postura. Algún arreglo de palabras que le permitiera estar en 2 lugares a la vez. No lo encontró. No sé cómo termina esto, dijo. Yo sí, dije suavemente. Me subí a mi coche. Me senté por un momento antes de arrancar el motor. No estaba triunfante.
Todavía no. Pero estaba quieta. Y la quietud se sentía, por primera vez en semanas, como algo que me pertenecía por completo. David llamó un martes por la mañana, 5 días después de la audiencia. Estaba en el jardín, podando los tallos muertos de las equináceas. Hacía suficiente frío como para ver mi aliento. Me quité el gant y contesté. El organismo ha emitido su conclusión, dijo. Deje de moverme. Han fallado a tu favor. La documentación de la compra fue suficiente para establecer tu interés de propiedad. En ausencia de un documento de transferencia firmado y atestiguado, han declinado procesar la reclamación de Daniel. El premio sigue suspendido. Me quedé en mi jardín con los tallos de flores muertas en una mano y mi teléfono en la otra, y no dije nada por un momento. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Sus abogados les aconsejarán que una impugnación civil es posible, pero la conclusión del organismo se convierte en parte del expediente legal y crea una posición inicial muy desfavorable. Dada la declaración de Cristina registrada, hizo una pausa. Su arrebato en la sala de audiencias no les ayudó. Está en la transcripción. Lo sé, dije. Para reclamar el premio a tu nombre tendrás que presentar tu boleto sin demora. ¿Puedes venir a Salamanca esta semana? El jueves, dije. Presenté el boleto el jueves. El proceso de verificación duró 11 días. Durante esos 11 días, seguí viviendo en mi casa en la calle del Arroyo de los Olmos. Daniel y Cristina también siguieron viviendo allí. Nos cruzábamos en los pasillos. No comíamos juntos. La casa se sentía presurizada, como el aire dentro de un frasco sellado. Cristina no me dirigió la palabra en absoluto después de la audiencia. Descubrí, para mi propia sorpresa, que esto era preferible al acuerdo anterior. Daniel llamó a mi puerta una noche. ¿Hay algo que pueda hacer?, preguntó. No, dije. Pero gracias por preguntar. Cuando el organismo confirmó mi reclamación, me senté con una carta que David me había ayudado a preparar. Una notificación formal dando a Daniel y Cristina 60 días para desalojar la propiedad. Se la entregué en persona a cada uno de ellos en la cocina. Puse una copia frente a Cristina primero. La leyó sin expresión. Luego dijo, ¿de verdad vas a hacer esto? Sí, dije. Después de todo asentí. Se levantó y salió de la cocina. 30 minutos después, oí cómo sacaban maletas del armario de arriba. Daniel no leyó su copia. Solo me miró. Entiendo, dijo. Y quizás esta es la parte más complicada de la historia. Porque Daniel era mi hijo. Y no dejé de amar a mi hijo. Lo que dejé de hacer fue permitir que ese amor se usara como una puerta a través de la cual cosas que no eran amor pudieran entrar en mi hogar. Eso no es lo mismo. Se fueron en 3 semanas. Balbuena, el abogado de Madrid, se retiró del caso después de revisar las conclusiones del organismo y la transcripción grabada. Sin representación y sin una reclamación viable, la impugnación formal se desvaneció. La última mañana Daniel bajó con 2 maletas. Cristina ya había llevado sus cosas al coche. Se quedó en la entrada y miró el gancho en la pared, el suelo de baldosas, la escalera que había subido 10.000 veces. Esto es realmente un adiós, dijo. No tiene por qué serlo, dije. Pero es un adiós a esta versión. Sí, me abrazó. Sostuve a mi hijo por un momento. Y le devolví el abrazo. Y no lloré. Aunque estuve cerca. Luego recogió sus maletas y salió. Los vi alejarse en coche por la calle del Arroyo de los Olmos, pasando los robles de Gerardo, y doblando la curva donde la carretera giraba hacia el sur. Luego cerré la puerta, fui a la cocina, puse la tetera. Estaba sola en mi casa, y mi casa era mía. La primavera llegó temprano ese año. Lo noté primero en el jardín. Un verde tan tímido y pálido que tenías que mirar con atención para verlo. Brotando a través de la tierra fría a lo largo de la valla sur. 20 tulipanes en rojo y amarillo, y uno de un morado intenso que no recordaba haber elegido, pero que me alegró tener. Me quedé allí, con mi viejo abrigo, y sentí que algo se aflojaba en mi pecho que había estado tenso durante mucho tiempo. El premio, después de los impuestos estatales y federales, ascendió a aproximadamente 38 millones de euros. Mi asesora financiera Patricia Lobo me preguntó en nuestra primera reunión cómo quería que fuera mi vida en 5 años. Nadie me había preguntado eso en mucho tiempo. Me quedé con la casa. Hice reparar el porche trasero. Gerardo lo había construido y necesitaba atención desde hacía 3 años. Cuando el carpintero terminó, me senté allí con un café y leí durante 2 horas, y sentí algo muy cercano a la plenitud. Establecí un fondo de becas a través de los institutos de Salamanca. 3 becas anuales para estudiantes de último año que fueran a estudiar magisterio.
Le puse el nombre de Gerardo. El director provincial lloró cuando se lo dije. Viajé. Pilar vino conmigo a Portugal en mayo. Caminamos por la costa. Comimos pan con aceite de oliva. Bebimos vino en una terraza sobre el mar. Pilar dijo que fue el mejor viaje de su vida. Lo que lo convirtió en el mejor viaje de la mía. Y Daniel. Él y Cristina se separaron 8 meses después de irse de mi casa. Lo que había debajo de su matrimonio, aparentemente, no fue suficiente para sostenerlo. Cristina se mudó a Valencia. No busco información sobre ella, y ninguna me llega de forma natural. Daniel me llamó en septiembre. Vi su nombre en el teléfono y me quedé mirándolo un largo momento antes de responder. Hola, mamá dijo. Hola, Daniel. Una pausa. No espero nada, dijo. Solo quería oír tu voz. Hablamos durante 40 minutos. Su trabajo, el tiempo, nada extraordinario. Antes de colgar, dijo, ¿eres feliz? Miré por la ventana los robles, llenos de verde veraniego. Sí, dije. Y era verdad. Hablamos ahora de vez en cuando, no con el mismo peso de suposición que antes, sino con honestidad. Más honestamente de lo que habíamos hablado en años. Lo que se destruyó entre nosotros no fue el amor, fue la ilusión de que el amor sin honestidad debajo es suficiente para sostener algo real. Cené con Pilar esa semana y le conté todo esto. Escuchó y luego dijo, ¿sabes lo que diría Gerardo? Diría que debería haber arreglado el porche hace 3 años, dije. También diría eso, asintió Pilar. Nos reímos, y la cocina estaba cálida, y afuera los robles se movían con el viento de la tarde, y yo estaba finalmente, completamente y sin reservas, en casa. Dicen que la familia lo es todo, y lo creo. Simplemente aprendí a leer la palabra con más cuidado. La familia no son las personas que comparten tu techo. Son las personas que te ven claramente y se quedan de todos modos. Es la honestidad, incluso cuando cuesta algo. Es el amor que no requiere que desaparezcas. Planté tulipanes en otoño sin saber si estaría allí para verlos. Estuve allí, sea lo que sea que estés enfrentando ahora mismo. Cualquier puerta por la que alguien esté tratando de empujarte. Tienes derecho a preguntar de quién es el nombre que figura en la escritura. ¿Qué habríais hecho en mi lugar? Me encantaría saberlo. Dejad un comentario. Y gracias. De verdad. Por escuchar mi historia.